Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y con la receta de la votación a alcaldía y consejo en Cali y lo que esa receta dice de quienes votaron. Desde la redacción de La Silla Vacía soy Tatiana Duque. Es martes 31 de octubre. La sorpresa de la votación de Cali no fue que Alejandro Eder ganara la alcaldía, sino la ventaja que le tomó a su contrincante Roberto Chontico Ortiz. Tampoco fue sorpresa que el Pacto Histórico ganara más curules en el Consejo, sino que tuviera el 70% de ediles en las comunas de la ciudad. Ni fue sorpresa que el Centro Democrático creciera allá, sino que alguien que le disparó a manifestantes en el paro de 2021 terminara con una curul en el Consejo. De esos ingredientes y de qué nos dice esa receta de votación hablaremos hoy, y de cuál es el modelo de ciudad que tendrá Cali a partir de esta elección. Juan Camilo Koch es antropólogo y director de la Fundación Albaralis, que impulsa alianzas ciudadanas y públicas en la capital del Valle. Gracias por pasar por acá. Gracias por la invitación. Juan Camilo, primero me gustaría que nos dieras tu lectura sobre la votación en Cali. El voto a Alejandro Eder en la alcaldía, pero también lo que estamos viendo que está llegando al Consejo, sobre todo en términos de quiénes fueron las personas o qué tipo de población fue la que salió a votar. Bueno, pues lo primero es que yo creo que mucha gente quedó sorprendida por los resultados. Creo que esos un poco más de 10% de votos por encima que tiene, o de 10 puntos porcentuales que tiene Alejandro por encima de Roberto, creo que para muchos fue una sorpresa y creo que es importante porque además pues es un resultado claro, con un mandato claro, y creo que eso es importante porque la ciudad, digamos, ha tenido una decisión clara. ¿Qué pudo influir ahí? Yo creo que Roberto Ortiz contaba mucho con los votos que podían arrastrar o endosarles muchos de los candidatos que hacen parte del Consejo actual y que estaban postulándose para reelección. Pues lo que tradicionalmente se conoce como la maquinaria de los concejales. Creo que pues claramente muchos de esos concejales todavía tienen una buena base electoral porque muchos de ellos salieron reelegidos, pero quizás la gente tiene claro que debe votar por su concejal y qué esperar a cambio de, digamos, de ese voto y de ese concejal, pero probablemente se cuestionan si deban hacer caso o no con respecto al alcalde. Creo que en las elecciones anteriores, las del 2019, se movió mucho voto de ese tipo de los partidos hacia el alcalde actual, y hay un descontento grande y creo que mucha gente no estaba dispuesta como a seguir ese lineamiento, y que más bien aunque sí son leales a su concejal, no necesariamente a su alcalde. Creo que eso pesó ahí a la hora de decidir. Hay fuerza, yo creo que hay fuerza ahí en las bases pues, de los grupos que están reunidos en el pacto histórico, pero a la hora pues, del candidato a la alcaldía no lograron como encontrar un líder que movilizara toda esa ilusión que había dentro de ese sector. Sí, el pacto histórico pasó de una concejala a 3 en Cali, pero una cosa que fue noticia nacional luego de la victoria de Eder fue la curul que ganó Andrés Escobar, imputado por dispararle a la gente en el paro. Juan Camilo, ¿qué dice esto de las 11,000 personas que votaron por él y de lo que buscan que represente? Pues hay que recordar que el estallido social que se vivió de forma tan intensa en Cali, aunque tuvo un respaldo amplio, fue polarizador. O sea, hubo un segmento muy grande de la ciudad que sintió un rechazo muy fuerte hacia lo que sucedió. Y yo siento pues que este candidato movilizó parte de esa población que quedó con mucha rabia, con mucho resentimiento, con mucho odio. Además, él era el candidato del Centro Democrático, ¿no? Y el Centro Democrático siempre va a tener pues su base de electorado, era el nombre que más figuraba, pues, pero es lamentable pues que, digamos, ese sentir de que no fue bien manejado el paro, pues se haya canalizado a través de una persona cuya recordación es el haber salido con un arma a dispararle pues a civiles protestando. Creo que refleja también unos valores de un segmento de la población que siente que la defensa de la propiedad privada está por encima de cualquier otra cosa, y refleja también una ciudad que convive con las armas en todos sus estratos. Entonces,
Yo no creo que esto sea reflejo de todo Cali, son unos 11.000 personas que votaron por este candidato, pero sí refleja que hay un grupo de personas que valora ese tipo de principios, pues de que es válido defender la propiedad privada de cualquier forma y que quedaron con un odio visceral muy grande hacia lo que sucedió en el estallido social. Y eso. Además, porque es paradójico que se vote por un candidato que seguramente no está preparado para hacer una buena labor en el Consejo con lo que toca ahí. Y recordemos que dentro del Centro Democrático hay otras figuras de nivel nacional que defienden cosas como el porte de armas para defensa propia, ¿no? Entonces, creo que si uno lo mira desde esa perspectiva, tampoco es tan sorpresivo. Como Cristian Garcés, el representante. Bueno, tú has mencionado uno, sí, en efecto. ¿Qué lees que le sucedió entonces a los liderazgos que se forjaron de forma muy local durante el estallido social? Liderazgos en La Loma, en Puerto Rellena, en las familias de las víctimas de brutalidad policial que se lanzaron y no quedaron. Pero creo que buena parte de lo que sucedió en Cali fue como una reacción espontánea de sectores amplios de la ciudad que tenían mucho descontento y que por tanto no tenía una organización previa, e incluso parte de la dificultad de entender qué estaba pasando y de tratar incluso de negociar como una salida a esos bloqueos fue esa, que no había como una estructura clara ni un pliego claro como de demandas y de peticiones. Eso tenía muchos matices porque así como habían estos grandes temas nacionales, había mucho joven que era pidiendo un cambio en sus condiciones de vida local. Y así como fue difícil organizar toda esa masa de personas que estaban afuera exigiendo pues un cambio y de concentrarse como en una agenda específica, pues iba a ser difícil también aglutinar todo ese fervor en unos cuantos pues candidaturas viables, ¿no? Creo que en efecto del estallido social hay unos liderazgos emergentes y que están trabajando pues en lo suyo, donde mejor se mueven, ¿no? Con sus comunidades. Aquí en Cali hay un movimiento grande de huertas urbanas, de jardines urbanos. Hay gente trabajando con grupos y con colectivos en los barrios. Creo que uno empieza a ver como en las juntas de acción comunal más jóvenes explorando con esos espacios. Con el tiempo puede que algunos de los liderazgos sigan surgiendo y lleguen pues a ocupar espacios como el consejo y la alcaldía, pero pues por ahora creo que no hubo como quien recogiera mediante un liderazgo como fuerte todo ese fervor pues que se vivió ahí, y eso lo reflejan pues las cifras de votación del candidato del pacto histórico. Danis Rentería, el candidato del pacto histórico, quedó de tercero con casi 87.000 votos y el pacto quedó con el 70% de votaciones en ediles en comunas. Ahí hay un contraste interesante. Juan Camilo, por último, ¿cuáles son esos 3 temas de ciudad que tenemos que estar pendientes sobre lo que viene en los próximos años en Cali? Pues hay uno que es grande, que ya un poco toqué sobre él, y es el tema de la legitimidad del gobierno local y la confianza en el gobierno local. Ya en temas específicos, pues el de la seguridad sigue estando en la agenda de Cali. Cali sigue siendo una ciudad con un número de homicidios mucho más alto que ciudades comparables en Colombia. Hay un segundo tema que es el de la movilidad. El sistema de transporte masivo está en crisis, hay que sacarlo adelante, pero además tenemos una gran oportunidad, y es que se ha avanzado ya mucho en lo que es el proyecto del tren de cercanías del Valle. Se habla mucho pues del metro de Bogotá, de la segunda línea de Medellín. Creo que de pronto no se habla tanto del tren de cercanías del Valle, que va a conectar en su primera línea a Jamundí con Cali, incluyendo varios barrios del sur de Cali, y que hay que sacar adelante pues ahí. Y el tercer elemento, pues Cali sigue siendo una ciudad en donde la desigualdad y la inequidad sigue jugando un papel importante. Creo que el desarrollo económico, fortalecer económicamente la ciudad, pero de una forma que genere oportunidades para la gente, para reducir esas inequidades, va a ser muy importante también. Yo diría que esos 3 temas son, entre otros, pues son bien importantes. Pues seguiremos entonces muy pendientes de esta reconfiguración y sobre todo estos temas. Juan Camilo, muchas gracias por pasar por acá. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, y esperamos que estos 4 años sirvan para reconciliar a esta ciudad y buscar propósitos comunes para avanzar. Y arranque el día con estas movidas.
Ya arrancó el empalme en Bogotá. El electo Carlos Fernando Galán se reunió con la saliente Claudia López y también visitó las obras del metro de la capital. Juan Carlos Upegui, Juan Daniel Oviedo y Javier Julio Bejarano, quienes quedaron segundos en las alcaldías en Medellín, Bogotá y Cartagena, aceptaron las curules en el Consejo por el estatuto de oposición. Y por primera vez en Chocó, una mujer llega a la gobernación por voto popular. Es la abogada liberal Nubia Córdoba, quien le ganó al varón electoral Patrocinio Sánchez Montes de Oca. Todas las movidas de poder ya están al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará listo su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Sergio García, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.